Muy buenas tardes, mi nombre es Diego Vicente Gavilanes, soy estudiante del quinto curso de carrera de Derecho de la Universidad de Indoamérica. Por el PAE número 2 en lo que es Derecho Administrativo, voy a hacer una exposición sobre un caso que le vamos a denominar el locro de papas. El Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, como la Constitución dicta en el artículo 264, donde dice que los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio a otras que determinen la ley. Especialmente en el literal 2 dice que es ejercer el control sobre uso y ocupación del suelo del cantón. Por tal motivo, él realiza las inspecciones a todos los locales comerciales de la zona donde le corresponde, encontrándose con una novedad que en este local de locro de papas no contaba con los requisitos previos para que le asignen el permiso de bomberos para trabajar anualmente. También una vez hecha la inspección, la mencionada señora le dan un término de 10 días para que recurra a hacer las reparaciones. Sin embargo, en una segunda inspección resulta que la mencionada ciudadana no ha hecho ninguna reparación, por lo que tampoco le aprueban para el permiso de funcionamiento. Además, el artículo 178 del Código Orgánico Administrativo dice que como conclusión de las actuaciones previas se emitirá un informe donde se pondrá en conocimiento de la persona interesada para que manifieste su criterio en relación a los documentos y hallazgos preliminares dentro de 10 días posteriores. Debido a que la señora incumplió esto, se da inicio al proceso sancionador. ¿Mediante cuáles observaciones se da inicio? Como está detallado ahí, es de que no ha puesto canaletas en los cables, colocar válvulas de corte antes del regulador, fijar tuberías de gas, presentar certificados de mantenimiento y contar con el equipo que esté conectado a una centralita. Por todas estas observaciones da inicio un proceso sancionador del Distrito Metropolitano de Quito a través del Departamento de Unidad Desconcentrada del Control de Materia y Construcciones de Lineamientos. ¿Qué dice? El artículo 248 dice que las garantías del procedimiento en el ejercicio de potestad sancionadora requiere igualmente previsto en la inobservancia. El procedimiento sancionador se dispondrá la debida separación entre la función instructora y sancionadora, que en ningún caso se pondrá una sanción sin que haya una tramitación necesaria ante un procedimiento, que el presunto responsable por ser notificado de los hechos que se le imputen, toda persona mantiene su estatus jurídico de inocencia. Además, el artículo 251 también dice que en el acto administrativo de inicio tiene como contenido mínimo la identificación, la relación de los hechos, el detalle del informe y lo que determina el órgano competente para la resolución del caso y la norma que le atribuye a la competencia. También apegados al 255 del COA es donde le dan el término de 10 días una vez hecho la notificación. ¿Qué pasó en las disposiciones que da la autoridad administrativa? Primero se agrega al expediente toda la información, ya se le hace un expediente a la estimada para este caso. Se inicia el expediente administrativo a la propietaria, se le notifica a la propietaria el acto administrativo de que ya se da inicio al proceso sancionador, de acuerdo con el COA del 255, y que junto a la contestación debe adjuntar los anexos correspondientes. La notificación se le hace a la señora el 8 de abril. Dentro del término de 10 días, ella hace la contestación donde emite a la autoridad que le hagan una revisión nuevamente al local. Entonces se hace un oficio que vaya a la autoridad, como es del Cuerpo de Bomberos, pero al momento que hacen la inspección resulta que nuevamente no había tomado las medidas necesarias para que le otorguen el permiso de operación. De tal manera que se hace una resolución nuevamente a la mencionada señora de que no cumple con lo que dispone la normativa. De tal manera se empieza un dictamen de procedimiento administrativo sancionador. Vamos con las competencias. La competencia, como está en este caso, es para la unidad desconcentralizada de control en materia de construcciones
licenciamiento de la zona Manuela Sáenz, donde se encuentra ubicado el local. Determinación de la infracción. Dice que la ordenanza metropolitana número 470, en el artículo 24, dice que a no adecuar una conducta a las normas que especifica el cuerpo de bomberos, está en una infracción en contra de la inspección técnica que se realiza, donde va a constar los nombres y apellidos de la dirección del mencionado local y la ciudadana, donde están todos los antecedentes que ya se vinieron suscitando de acuerdo a esto. ¿En qué fundamentos se basa esta instrucción? Se basa en todo el proceso de que se determina el derecho y obligaciones en cualquier orden, asegurará el derecho del debido proceso, que incluirá los seguimientos, las garantías básicas, la debida proporcionalidad entre las instrucciones y las sanciones penales. La sanción que se pretende imponer a la mencionada señora es de la inobservancia a la ordenanza municipal, según el 470, literal B, que era una multa equivalente a 5 salarios básicos unificados, que más o menos de un valor de $1.970. Entonces la resolución que realiza la Agencia Metropolitana de Quito, una vez emitida, le hacen constar a la señora otra vez la notificación para que en el término de 10 días conteste, pero lamentablemente la señora no se acercó, no contestó, de tal manera que empieza la resolución metropolitana de Quito a hacer la declaración que existe una responsabilidad de la mencionada infractora de acuerdo a la ordenanza 470. También le van a imponer una responsabilidad de la infracción administrativa por el valor de $1.970. Le notifican de la orden de pago correspondiente y le dan el término de 8 días para que pague. Caso contrario, se realice el cobro por vía coactiva. También se le concede un término de 15 días para que ella adecue su conducta, es decir, haga las reparaciones del local para que pueda acceder al permiso. Y de no hacer por caso omiso, esta disposición se aplicará el COAT con lo que es la multa compulsoria y la clausura del establecimiento. Una vez notificada de la sanción, la señora con su abogado interpone un recurso de apelación. El recurso de apelación se acoge al 224 del COA, que dice que el recurso para el recurso de apelación, el COA mismo da que hay para el recurso de revisión y el recurso de apelación. ¿En qué se motiva esta apelación? Se motiva en que se vulneraron los derechos, que no fue bien motivado, que no se promocionó el principio de proporcionalidad, en donde hacen un detalle cronológicamente de las fechas cuando fueron notificados, cuando fueron contestados, y por último ellos también dicen que tienen un daño de lucro cesante y que, amparados en el Código Civil, también van a exigir una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados. Con este recurso que pone la mencionada señora, la Procuraduría del Distrito Metropolitano de Quito, en su competencia, según provee el COA, dice que es válido el recurso porque fue interpuesto dentro de los 10 días que dicta el COA, pero las pretensiones y fundamentos carecen de síntesis jurídica porque igual o ajena a la litis, es decir, que el contenido de la prueba son ilegales y nulos porque no sustentan la motivación jurídica como respaldo. Los hallazgos que se hicieron de hecho y derecho. En la revisión del expediente se verificó que específicamente la señora no se pronunció mientras se estaba dando el proceso de lo que es la administración. Ella nunca hizo algo, dejó pasar el tiempo, como decir. De tal manera que en la resolución que dicta la Procuraduría, pues haciendo el análisis dentro de los hechos relevantes que se desprenden de recurrentes, no había adecuado su conducta y que en la segunda revisión solicitada por ella tampoco fue favorable. Entonces la recurrente no presentó documentos de respaldos como prueba durante el procedimiento administrativo sancionador.
la recurrente no había desvirtuado de hechos impugnados en su contra que éstas motivaron a esta sanción correspondiente, de tal manera que la resolución es desechar el recurso de apelación, remitir el expediente a la instancia inferior donde ya fue ejecutada y resuelta, y permitir que esta resolución sea susceptible a impugnación por la vía judicial. Entonces, y por último, se le notifica a la administrada y a su abogado defensor de dicha resolución. Como hemos visto en este caso, la resolución está dada, no le aceptaron a la señora el recurso de apelación debido a que ella no mantuvo su conducta en base a la normativa. Es todo cuanto puedo exponer. Muchísimas gracias.